La sombra de la bestia. Robert E. Howard. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. La sombra de la bestia. The Shadow of the Beast. Cuando brillen las estrellas malignas, o la luz de la luna ilumine el oriente, que el Dios del cielo nos guarde de la sombra de la bestia. La locura empezó con el estallido de una pistola. Un hombre cayó con una bala en el pecho, y el hombre que había hecho el disparo se volvió para huir, gruñendo una breve amenaza a la muchacha de cara pálida que permanecía en pie, paralizada por el horror. Después se escurrió entre los árboles al borde del campamento, semejante a un simio con sus anchas espaldas y sus andares encorvados. En menos de una hora, hombres de rostro serio estaban peinando los bosques de pinos con armas en la mano, y a lo largo de toda la noche continuó la horripilante cacería, mientras la víctima del fugitivo luchaba por su vida. Ahora está tranquilo, dicen que vivirá, dijo Joan al salir de la habitación donde yacía su hermano pequeño. Después se desplomó sobre una silla y dejó paso a un estallido de lágrimas. Me senté junto a ella y la consolé como se consuela a una niña. La amaba, y ella había dado pruebas de que correspondía a mi afecto. Era mi amor por ella lo que me había arrastrado desde mi rancho de Texas hasta los campamentos de madera a la sombra de los bosques de pinos, donde su hermano vigilaba los intereses de su empresa. Yo había llegado a mi destino apenas una hora antes del tiroteo. Dame los detalles de lo que ha pasado, dije. No he conseguido escuchar un relato coherente. No hay mucho que contar, contestó lánguidamente. El nombre de ese hombre es Joe Kagel, y es malo, en todos los sentidos de la palabra. Le había visto 2 veces asomándose a mi ventana, y esta mañana saltó desde detrás de un montón de madera y me agarró por el brazo. Yo grité, y Harry vino corriendo y le golpeó con un bastón. Después Kagel disparó a mi hermano, y antes de escapar, prometió vengarse también de mí. Es como una bestia salvaje. ¿Qué amenazas profirió contra ti? Pregunté, apretando inconscientemente los puños. Dijo que volvería y me cazaría una noche cuando los bosques estuvieran sumidos en la oscuridad, contestó fatigosamente, y con un fatalismo que me sorprendió y desalentó, añadió, y lo hará. Cuando un hombre como él se encapricha de una muchacha, solo la muerte puede detenerle. Entonces la muerte le detendrá, dije bruscamente, levantándome. Voy a unirme al pelotón. No abandones la casa esta noche. Por la mañana, Joe Kagel ya no podrá hacer daño a ninguna chica. Al salir de la casa me encontré con uno de los hombres que habían estado buscando al fugitivo. Se había torcido el tobillo con una raíz oculta en la oscuridad y había regresado al campamento en un caballo prestado. No, aún no hemos encontrado ni rastro, respondió a mi pregunta. Hemos peinado toda la zona alrededor del campamento, y los chicos se están dirigiendo hacia el pantano. No parece razonable que pudiera alejarse tanto con la escasa ventaja que tenía y con nosotros persiguiéndole a caballo, pero Joe Kagel es más una alimaña que un hombre, parece un gorila. Imagino que estará escondido en el pantano, y si es así, puede que tardemos semanas en hacerle salir. No puede estar en ningún otro sitio. Como he dicho, hemos terminado de registrar los bosques cercanos, excepto la casa abandonada, por supuesto. ¿Por qué no han mirado allí? ¿Y dónde está esa casa? En la carretera vieja que ya no se utiliza, a unas 4 millas. Oh, no hay hombre alguno en la región capaz de acercarse a ese sitio, ni siquiera para salvar la vida. El tipo que mató al capataz hace un par de años, lo persiguieron por la vieja carretera y cuando vio que tendría que pasar por la casa abandonada se dio la vuelta y se entregó al pelotón. No, señor, Joe Kagel no estará cerca de esa casa, puede apostar por ello. ¿Por qué tiene tan mala fama? Pregunté, allí no ha vivido nadie desde hace 20 años. El último hombre que fue su propietario se cayó de una ventana del piso alto una noche y se mató. Después,
Un joven viajante permaneció allí toda la noche por una apuesta y a la mañana siguiente lo encontraron fuera de la casa, hecho papilla, como si se hubiera caído desde muy alto. Un lugareño que pasó por allí aquella noche juró haber oído un grito espantoso y después vio al viajante salir volando por una ventana del segundo piso. No se quedó a ver más. Pero lo que dio mala fama a la casa abandonada en primer lugar fue, pero no estaba de humor para escuchar una larga y cansina historia de fantasmas o lo que quiera que el hombre fuera a contarme. Casi todas las localidades del sur tienen su casa encantada y las historias ligadas a ellas son innumerables. Le interrumpí para preguntar dónde podría encontrar la parte del pelotón que había penetrado más profundamente en los bosques y, tras recibir las indicaciones, hice que el hombre prometiera que vigilaría a Joan hasta que yo regresara. Después me monté en su caballo y me marché. No se pierda, gritó mientras me iba. Los bosques son peligrosos para un extraño. Busque la luz de las antorchas del pelotón a través de los árboles. No tome la desviación del camino antiguo. Galopando a paso vivo llegué al borde de un camino que conducía hacia el bosque en la dirección que deseaba seguir, y allí me detuve. Otra carretera, una que era poco más que un sendero apenas definido, se alejaba de aquella en ángulo recto. Era la vieja carretera que llegaba hasta la casa abandonada. Dudé. No tenía tanta confianza como los demás en que Joe Kagel fuera a evitar aquel sitio. Cuanto más pensaba en ello, más tenía la sensación de que el fugitivo se habría refugiado allí. Por todo lo que sabía, era un hombre fuera de lo normal, un auténtico salvaje, tan bestial, tan inferior en la escala de la inteligencia, que ni siquiera las supersticiones de la gente de la localidad le afectarían. ¿Por qué, entonces, no iba su astucia animal a proporcionarle cobijo en el último sitio donde sus perseguidores pensarían en buscarle? Esa misma naturaleza bestial había hecho que se burlara de los miedos de sus congéneres humanos más imaginativos. Tomada la decisión, tiré de las riendas de mi cabalgadura y emprendí el camino por la carretera vieja. No hay oscuridad en el mundo tan completamente carente de luz como la oscuridad de los bosques de pinos. Los árboles silenciosos se elevaban como paredes de basalto a mi alrededor, apagando las estrellas. Excepto por algún suspiro ocasional del viento que atravesaba las ramas o por el grito lejano de un búho a la caza, el silencio era tan absoluto como la oscuridad. La quietud me pesaba abrumadora. Parecía sentir en la negrura que me rodeaba el espíritu de los pantanos inconquistables, el enemigo primitivo del hombre cuyo salvajismo abismal todavía desafía a su jactanciosa civilización. En semejante entorno, cualquier cosa parece posible. En aquellos momentos no me extrañaban las historias de ritos de magia negra y vudú que se decía que tenían lugar en aquellos bosques oscuros. Puede que ni siquiera el latido de un tambor, convocando figuras desnudas para saltar y bailar en algún festín a la luz de la fogata en la oscuridad, me hubiera sorprendido. Me encogí de hombros para librarme de semejantes pensamientos. Si los auténticos adoradores del vudú celebrasen su culto en secreto en aquellos bosques, aquella noche no habría ninguno debido al pelotón que estaba peinando la zona en misión de venganza. Mi montura, que había sido criada en el país de los pinos y pisaba en la oscuridad con tanta seguridad como un gato, se abría camino sin necesidad de mi ayuda, así que forcé mis sentidos para captar cualquier sonido parecido al que pudiera hacer un hombre. Pero no llegó hasta mí ninguna pisada sigilosa, ni un solo crujido de la maleza baja. Sabía que Joe Kagel estaba armado y desesperado. Podría haberme tendido una emboscada, podría saltar sobre mí en cualquier momento, pero yo no sentía ningún miedo especial. En la oscuridad profunda él no podía ver mejor que yo, y yo tendría tantas posibilidades como él en un intercambio de disparos a ciegas. Y si se llegaba a un conflicto cuerpo a cuerpo, bueno, yo pesaba 90 kilos, la mayor parte de hueso y fibra, y la vida en los campos de Texas me había curtido en toda clase de peleas, incluso a muerte. A decir verdad, la amenaza de Kagel a Joan me había enfurecido tanto que había desechado toda precaución.
Nunca se me ocurrió pensar que pudiera no ser rival para el fugitivo desesperado y simiesco. Si conseguía ponerle las manos encima, lo iba a reducir a pulpa. Ya debía de estar cerca de la casa abandonada. No tenía ni idea de la hora exacta, pero en la lejanía del este un leve resplandor empezó a desgarrar la completa negrura de los pinos. La luna estaba saliendo. Y en ese instante, en algún lugar delante de mí, resonó una descarga de disparos repentina y después el silencio volvió a caer una vez más, como una bruma densa. Me detuve en seco y titubeé. Me había sonado como si todos los estampidos procedieran de la misma arma y no había habido disparos de respuesta. ¿Qué había ocurrido en la tétrica oscuridad? ¿Significaban esos disparos el final de Joe Kagel o significaban que había atacado de nuevo? ¿O acaso ni siquiera estaban relacionados con Kagel? Solo había una forma de descubrirlo. Apretando las costillas de mi montura, avancé de nuevo con un trote más vivo. Momentos después, llegué a un gran claro y a un edificio oscuro y austero que se recortaba contra las estrellas. La casa abandonada por fin. La luna brillaba escalofriantemente a través de los árboles, proyectando sombras negras y arrojando una luz embrujada y engañosa sobre el terreno. Bajo esta luz imprecisa, vi que la casa había sido antaño una mansión del viejo tipo colonial. Mientras permanecía sentado durante un momento en mi silla, una visión de la gloria perdida pasó por mis pensamientos, una visión de grandes plantaciones, coroneles sureños aristocráticos, bailes, fiestas, caballerosidad. Todo había desaparecido ahora, aniquilado por la guerra civil. Los pinos crecían donde los campos de la plantación habían florecido, los caballeros y sus damas hacía mucho que habían muerto y habían sido olvidados, la mansión se había desmoronado en las ruinas y la decadencia. Y ahora, ¿qué amenazas echaba en aquellas habitaciones oscuras y polvorientas donde los ratones roían y los búhos dormitaban? Me bajé de la silla y, al hacerlo, mi caballo bufó súbitamente y retrocedió de forma violenta sobre sus cuartos traseros, arrancándome las riendas de las manos. Intenté agarrarlas de nuevo, pero se dio la vuelta y se alejó al galope, desapareciendo como la sombra de un duende en la penumbra. Me quedé parado, sin habla, escuchando el estruendo menguante de las pezuñas de mi montura, y sentí un dedo frío recorriendo mi espina dorsal. No es una experiencia agradable la de ver cómo pierdes tan repentinamente tu medio de huida en un entorno tan amenazador. Sin embargo, no había venido a huir del peligro. Avancé decididamente hacia la ancha terraza, una pesada pistola en una mano y una linterna apagada en la otra. Los enormes pilares se elevaban sobre mí, y la puerta se abrió girando sobre bisagras rotas. Encendí mi linterna y barrí el amplio vestíbulo con un rayo de luz, pero lo único que encontraron mis ojos fue polvo y decadencia. Apagué la luz y entré cautelosamente. Mientras estaba parado en el vestíbulo, intentando acostumbrar mis ojos a la penumbra, comprendí que estaba haciendo una de las cosas más imprudentes que se pueden hacer. Si Joe Kagel estaba escondido en algún lugar de la casa, lo único que tenía que hacer era esperar hasta que encendiera la luz y entonces llenarme de plomo. Pero también volví a acordarme de sus amenazas hacia Joan, que en este mismo momento sin duda esperaba indefensa y temerosa mi regreso. Mi decisión se sintió reforzada. Si Joe Kagel estaba en aquella casa, iba a morir. Me acerqué a las escaleras, sintiendo instintivamente que, si el fugitivo estuviera en la casa, estaría en algún lugar del segundo piso. Subí a tientas y llegué a un rellano, iluminado por la luna que se derramaba por una ventana. El polvo se acumulaba en el suelo como si nada lo hubiera alterado en 2 décadas, y oí el susurro de alas de murciélago y el corretear de ratones. Ninguna pisada en el polvo delataba la presencia de un hombre, pero estaba seguro de que había otras escaleras. Kagel podría haber entrado en la casa a través de una ventana. Recorrí el pasillo, un espantoso laberinto de sombras negras y amenazadoras y de cuadrados de luz de luna que chorreaban de las ventanas. No se oía ningún sonido, excepto las pisadas acolchadas de mis propios pies en el grueso polvo del suelo.
Pasé una habitación tras otra, pero mi linterna solo revelaba paredes mohosas, techos combados y muebles rotos. Por último, cerca del final del pasillo, llegué a una habitación cuya puerta estaba cerrada. Me detuve, una sensación intangible hizo que mis nervios se tensaran. Mi corazón palpitaba. De alguna forma, sabía que al otro lado de aquella puerta había algo misterioso, algo amenazador. Cautelosamente, encendí la linterna. El polvo delante de la puerta había sido removido, un semicírculo del suelo que había justo delante de la puerta estaba limpio. La puerta había sido abierta y cerrada muy poco tiempo antes. Probé el pomo con precaución, fruncí el ceño por el estruendo que hizo y esperé una ráfaga de plomo que atravesara la puerta. Reinó el silencio. Abrí la puerta de golpe y salté a un lado rápidamente. No hubo ningún disparo, ningún sonido. Agazapado, con el arma lista, eché un vistazo a través del marco y forcé la vista. Un leve aroma acre llegó hasta mis narices, pólvora. ¿Había sido en esta habitación donde se habían producido los disparos que había oído? La luna se derramaba sobre un alféizar roto, prestando una iluminación imprecisa. Vi una forma oscura y abultada que tenía la apariencia de un hombre tumbada cerca del centro del piso. Crucé el umbral, me incliné sobre la figura y proyecté la luz sobre la cara vuelta hacia arriba. Joan no tendría que volver a temer nunca las amenazas de Joe Kagel, pues la figura del suelo era Joe Kagel y estaba muerto. Cerca de su mano estirada había un revólver. Lo recogí y descubrí que todas las recámaras estaban llenas de cartuchos vacíos. Pero no presentaba ninguna herida. ¿Contra quién había disparado y qué le había matado? Una segunda mirada a sus rasgos distorsionados me lo reveló. Había visto una vez esa mirada en los ojos de un hombre atacado por una serpiente de cascabel, un hombre que había muerto de miedo antes de que el veneno del reptil tuviera ocasión de matarle. La boca de Kagel estaba abierta, sus ojos miraban espantosamente. Había muerto aterrorizado, pero ¿qué cosa espeluznante podría haber provocado ese miedo? Solo de pensarlo, un sudor frío me cubrió la frente y el vello se me erizó en la nuca. De pronto percibí con intensidad el silencio y la soledad del sitio donde me encontraba a esas horas de la noche. En algún lugar de la casa, una rata chilló y me sobresalté violentamente. Levanté la mirada y me quedé quieto, paralizado. La luz de la luna caía sobre la pared opuesta, y una sombra la había cruzado repentina y silenciosamente. Me puse en pie de un salto, girando hacia la puerta de salida. La entrada de la calle estaba libre. De un salto me metí en otra habitación y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Entonces me detuve, temblando. Ningún sonido alteró el silencio. ¿Qué era lo que había estado durante un instante en la puerta de la calle que daba al vestíbulo, proyectando su sombra en la habitación donde yo había estado? Seguía temblando con un miedo irreprimible. Imaginar a un hombre desesperado ya era bastante malo, pero el vistazo que había llegado a atisbar de aquella sombra había dejado sobre mi alma la impresión de algo extraño y atroz, algo inhumano. La habitación donde estaba ahora también daba al vestíbulo. Empecé a cruzar hacia la puerta de entrada y entonces dudé al pensar en que pudiera enfrentarme a lo que quiera que acechase en la oscuridad. De pronto la puerta se abrió. No vi nada, pero mi alma quedó paralizada porque una espantosa sombra proyectada sobre el suelo se movía hacia mí. La negra silueta se recortaba contra la luz de la luna en el suelo. Era como si una forma espantosa estuviera en la puerta de entrada, proyectando su sombra alargada y distorsionada sobre los tablones del piso hasta mis pies. Pero la puerta de entrada estaba completamente vacía. Crucé corriendo la habitación y atravesé la puerta que daba al cuarto siguiente. Seguía estando en una estancia adyacente al pasillo. Parecía que todas estas habitaciones del piso superior diesen al vestíbulo. Me detuve, temblando, aferrado con tal firmeza al revólver con la mano sudorosa que el cañón temblaba como una hoja. Los latidos de mi corazón parecían resonar estruendosamente en el silencio. En nombre de Dios, ¿qué era el horror que me perseguía a través de las habitaciones oscuras?
¿Qué era lo que proyectaba su sombra cuando su propia sustancia no podía verse? El silencio pesaba como una bruma oscura, la fantasmal radiación de la luna dejaba su dibujo sobre el suelo. A 2 habitaciones de distancia yacía el cadáver de un hombre que había visto una cosa tan indescriptiblemente horrible que había hecho añicos su cerebro y le había arrebatado la vida. Y aquí estaba yo, a solas con el monstruo desconocido. ¿Qué era eso? El crujido de antiguas bisagras. Me apreté contra la pared, la sangre helada. La puerta a través de la cual había entrado estaba abriéndose lentamente. Una repentina ráfaga de viento se coló. La puerta se abrió de par en par, pero yo, que me había preparado para encontrarme con la visión de algún horror enmarcado en la abertura, vi nada. La luz de la luna, como en todas las habitaciones a este lado del vestíbulo, se derramaba a través de la puerta de entrada y caía sobre la pared opuesta. Si alguna cosa invisible estaba entrando desde esa habitación adyacente, la luz de la luna no quedaba a su espalda. Pero una sombra distorsionada cayó sobre la pared iluminada por la luna, una sombra que creció como si fuera proyectada por algún ser que estuviera avanzando. Aunque el ángulo desde el cual era proyectada la deformaba, la distinguí con claridad, una figura gruesa, que se arrastraba, encorvada, la cabeza echada hacia adelante, los largos brazos de aspecto humano colgando, extrañamente humana, pero temiblemente inhumana. Todo eso lo adiviné en la sombra que se aproximaba, aunque no vi ninguna figura sólida que pudiera proyectarla. Entonces el pánico me dominó y disparé el revólver una y otra vez a través de la puerta de entrada vacía que tenía delante, llenando la casa deshabitada de ecos de explosiones y del acre olor de la pólvora. Después, desesperado, envié la última bala a través de la sombra que se deslizaba, igual que debió de hacerlo Joe Kagel en el último y terrible momento que precedió a su muerte. El percutor cayó hueco sobre un cartucho vacío y arrojé el arma vacía salvajemente contra la amenaza invisible. Ni por un instante se detuvo la cosa que no se veía. Ahora la sombra estaba casi encima de mí, mientras retrocedía tambaleándome. Mis manos que palpaban a ciegas se encontraron la puerta y agarraron el pomo. La puerta no se movió, estaba cerrada con llave. En la pared que tenía al lado, la sombra se irguió amenazadora, negra y horripilante. 2 grandes brazos semejantes a árboles se levantaron. Con un grito, arrojé todo mi peso contra la puerta. Se dio con un golpe que la hizo astillas y caí a la habitación que había detrás. El resto fue una pesadilla. Me levanté sin mirar atrás y salí corriendo al vestíbulo. Al extremo opuesto vi, como a través de una bruma, el rellano de la escalera y me lancé hacia él. El vestíbulo era largo, parecía estirarse hasta las eternidades del tiempo mientras lo recorría a toda velocidad. Y una sombra negra me acompañaba, volando por la pared iluminada por la luna. Desaparecía durante un instante en la negra oscuridad y reaparecía un instante después en un cuadrado de luz de luna que entraba a través de alguna ventana exterior. A lo largo de todo el pasillo la tuve a mi lado, cayendo sobre la pared a mi izquierda, diciéndome que la cosa que la proyectara estaba pisándome los talones. Se ha dicho muchas veces que los fantasmas proyectan sombras bajo la luz de la luna, aunque sean invisibles al ojo humano, pero no existió jamás hombre alguno cuyo fantasma pudiera proyectar una silueta semejante a aquella sombra bestial e inhumana de la que yo huía, víctima de un miedo crudo e irracional. Ya casi había llegado a la escalera, pero ahora tenía la sombra delante. La cosa estaba justo detrás de mí, tanteando con sus brazos invisibles para agarrarme. Un rápido vistazo por encima del hombro añadió una nueva punzada de horror. Sobre el polvo del pasillo, muy cerca de mis pisadas, otras huellas se estaban formando, enormes huellas deformes que dejaban marcas de garras. Con un chillido frenético giré a la derecha y salté en busca de una ventana abierta, sin pensarlo conscientemente, como se agarra a un cabo un hombre que se ahoga. Mi hombro golpeó el marco de la ventana, sentí el aire vacío bajo mi cuerpo que volaba, atisbé una imagen caótica y vertiginosa de la luna, las estrellas y los pinos oscuros mientras el suelo se apresuraba a recibirme,
y luego el olvido negro cayó sobre mí. Mi primera sensación al recuperar la conciencia fue la de unas manos suaves que me levantaban la cabeza y me acariciaban la cara. Estaba tumbado con los ojos cerrados, intentando orientarme. No podía recordar dónde estaba o qué había ocurrido. Entonces, de golpe, lo recordé todo. Mis ojos debieron de centellear salvajemente al intentar levantarme. Esteve, oh, Esteve. Estás herido. Sin duda me había vuelto loco, pues era la voz de Joan. Pero, no. Mi cabeza se acunaba en su regazo, sus ojos grandes y oscuros, brillantes de lágrimas, miraban directamente a los míos. Joan. En nombre de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Me senté, atrayéndola a mis brazos. La cabeza me palpitaba produciéndome náuseas, estaba magullado y dolorido. Sobre nosotros se levantaba la silueta macabra y austera de la casa abandonada, y podía ver la ventana desde la cual había caído, oscura sobre los retorcidos arbustos espinosos junto a los cuales yacía. Debí de permanecer allí tirado un largo rato, pues ahora la luna colgaba roja como la sangre cerca del horizonte occidental. El caballo que te llevaste volvió sin jinete. No podía quedarme sentada sin hacer nada, así que me escabullí de la casa y vine hasta aquí. Me dijeron que te habías ido a buscar el pelotón, pero el caballo volvió por la carretera vieja. No había nadie a quien enviar, así que me escapé y vine sola. Joan, verla arrodillada junto a mí, tan esbelta y desamparada en la oscuridad, tan frágil y a la vez tan llena de amor, me conmovió. Una vez más la atraje y la besé sin hablar. Esteve, su voz llegaba grave y asustada. ¿Qué te ha pasado? Cuando llegué aquí, estabas tirado entre los arbustos, inconsciente. Veo que solo el puro azar me ha salvado de matarme igual que los otros 2 hombres que cayeron desde la ventana. Dime, Joan, ¿qué ocurrió en esta casa hace 20 años para arrojar semejante maldición sobre ella? Joan se estremeció. No lo sé. Sus propietarios de antes de la guerra tuvieron que venderla cuando acabó, los inquilinos dejaron que se fuera deteriorando. Pero ocurrió algo extraño justo antes de la muerte del último inquilino, un enorme mono escapó de un circo que pasaba por la región y se refugió en la casa. La pobre bestia sufría unos malos tratos terribles y cuando sus dueños intentaron recuperarla, se resistió con tanta ferocidad que tuvieron que matarlo. Eso fue hace más de 20 años. Poco después, el propietario de la casa se cayó desde una ventana del piso superior y se mató. Todo el mundo imaginó que había cometido suicidio o que era sonámbulo, pero no. Un repentino escalofrío interior me hizo estremecerme. Fue perseguido a través de las habitaciones de esta misma casa por una cosa tan espantosa que la misma muerte le pareció una salida deseable. Y ese viajante, sé lo que le mató. Y a Joe Kagel. Joe Kagel. Joan se sobresaltó violentamente. ¿Dónde? No te preocupes, ya no puede hacerte daño. No me preguntes más. No, yo no le maté, su muerte fue más horrible que cualquiera que yo hubiera podido administrarle. Hay mundos y sombras de mundos más allá de nuestro entendimiento, según parece, y espíritus bestiales ligados a la tierra que acechan en las oscuras sombras de nuestro propio mundo más allá de su tiempo. Venga, vámonos. Joan había traído consigo 2 caballos y los había atado a corta distancia de la casa. Hice que montara y después, a pesar de sus ansiosas protestas, regresé a la mansión. Solo me aproximé hasta una ventana del primer piso y me quedé allí durante unos instantes. Después yo también monté y juntos, Joan y yo cabalgamos lentamente por la carretera vieja. Las estrellas empalidecían y el este empezaba a blanquear con el amanecer que se aproximaba. No me has dicho qué es lo que tiene encantada la casa, dijo Joan con un susurro. Pero lo puedo imaginar. ¿Qué vamos a hacer? En respuesta, me di la vuelta en la silla y señalé con el dedo. Habíamos doblado un recodo de la carretera vieja y apenas podíamos atisbar la antigua casa a través de los árboles. Mientras mirábamos, una roja lanza de fuego se elevó de un salto,
el humo subió caracoleando en el cielo de la mañana y, escasos minutos después, un profundo rugido llegó hasta nosotros mientras el edificio entero empezaba a desmoronarse en las llamas furiosas, las llamas que habían surgido del fuego que prendí antes de que nos marcháramos. Los antiguos siempre han afirmado que el fuego es el destructor final, y, mientras lo contemplaba, supe que el fantasma del mono muerto había recibido descanso, y que la sombra de la bestia se había marchado para siempre de los bosques de pinos.